Es una película tan rara que tenía muchas dudas de que fuesen reales los escenarios. Hola a las personas, hoy os quiero hablar de Poor Things o Pobres Criaturas de Yorgos Lanthimos y con el guión de Tony McNamara, quien a su vez adapta la novela de Alasdair Gray. Si la novela ya era un poco extraña, con el filtro de Tony McNamara se vuelve muchísimo más loca esta película de Poor Things o Pobres Criaturas, porque estamos hablando del guionista de The Great o de La Favorita, dos comedias con un humor muy turbio, muy extraño y muy especial y concreto. Pero es que si encima esto lo dirige Yorgos Lanthimos, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Uno de los directores seguramente más interesantes. A mí me encanta Yorgos Lanthimos, pero es verdad que su cine es muy especial, es muy raro y son universos muy únicos. También es lo que hace que sea un cine tan de autor. Estamos hablando del director de Canino, de Alps, de Langosta o del Sacrificio del Cuervo Sagrado. O sea, todo películas muy interesantes, pero muy distintas a lo que habitualmente vemos en cine comercial. Así que os podéis imaginar el rollo. Pobres Criaturas es un peliculón que mezcla lo fantástico con el realismo mágico, con el drama, la comedia, el romance, en una historia en la que Emma Stone está fantástica, está fabulosa. Es una película genial. Pero claro, es tan rara que nos podemos preguntar, ¿dónde se ha rodado esto? En la película Bella Baxter es una joven revivida por el doctor Godwin Baxter, un científico loco, y bajo la protección de Baxter en Londres, Bella está ansiosa por aprender, quiere conocer mundo y acaba escapándose con el guaperas de Duncan Wedderburn para viajar y dar rienda suelta a sus necesidades intelectuales y sí, también las sexuales. Bella pasa por distintos lugares, de Londres a Lisboa, Alejandría, Marsella y París, y concretamente se queda un buen tiempo en París, está allí como que se asienta, empieza a trabajar y por un momento parece que se va a quedar allí a vivir, luego ocurren una serie de cosas, no lo vamos a desvelar por si alguien no lo ha visto todavía, y decide volver a Londres. Pero es interesante esto porque también habla de un poco de cómo es el turismo en el siglo XIX, que es cuando más o menos está ambientada esta historia, un poco hacia finales del siglo XIX, principios del XX, pero bueno, el turismo decimonónico es un turismo muy distinto al de ahora. Ahora hacemos un turismo más que parece que estamos tachando una lista de sitios a los que ver y que simplemente nos vale con hacernos la foto y ya está, nos volvemos a casa, ¿no? El turismo del siglo XIX iba un poco en contra de esta corriente. Lo que ellos buscaban era una experiencia. También es verdad que es mucho más difícil viajar así en este siglo. Y bueno, en el siglo XIX es que, claro, viajaban los que tenían mucha pasta, entonces se podían permitir estar un mes entero de vacaciones o 2 meses o 3 meses y recorrer ya no solamente el país, sino vivir la experiencia de ser uno más en ese país, de aprender un poco cómo son allí las costumbres, conocer a la gente, conocer el idioma, incluso trabajar un poco para ser como uno más, ser un ciudadano más de ese país y no tanto pues ir a ver al museo más importante del país, hacerse una foto con una escultura que hay en la plaza y ya está. No, es un tipo de turismo muy distinto y es un poco lo que representa Bella, ¿no? Que de hecho hay un momento en el que cuando empieza la ruta esta con Duncan, ella creo que dice algo así como que se va y no sabe cuándo va a volver, pero que necesita hacer ese viaje para conocer mundo. No es un viaje con una fecha de es que en 10 días me vuelvo, sino me voy de viaje y voy a estar semanas o meses incluso de viaje, ¿no? Un tipo de turismo muy complicado de hacer hoy en día, pero que también es muy interesante y que plantea otro tipo de cuestiones. Y además todo esto lo hace viajando en barco. Y sin embargo, aunque pasa por Londres, que parte desde allí, pasa por París, pasa por Lisboa, pasa por Marsella y pasa por Alejandría, tengo que deciros que no se rueda en esos sitios. Lo cierto es que Yorgos Lanthimos quería que para su película casi todo fuese rodado en estudios, que casi todo fuesen decorados. ¿Por qué? Bueno, pues porque quería hacer una película de los años 30. Quería tener ese rollo de cine clásico, de un cine muy artesanal, que mola mucho, es muy bonito,
pero bueno, también es más caro porque tienes que generar todos esos decorados, unos decorados, por cierto, enormes, gigantescos, con una cantidad de trabajo detrás brutal. Y por otro lado, bueno, pues podemos pensar, joder, ¿y por qué no se van a rodar a París o por qué no se van a rodar a Lisboa? Bueno, pues también un poco porque lo que quería era que los espacios nos recordasen o evocasen un poco a estas ciudades sin llegar a serlo y que nos resultase un poco extraño. Si alguno habéis visitado algunas de estas ciudades, por ejemplo París o Lisboa, seguro que al ver la película tiene como algo que os recuerda a cuando habéis estado en París o Lisboa. Pero sin embargo, no terminéis de reconocerlo, y es porque, claro, es que son escenarios, es una escenografía hecha a propósito y que se fijan en algunas cosas, hay algunos elementos que más o menos podríamos medio identificar como reales, pero no lo son. Spoiler, todo esto es cartón piedra. De hecho, según Shona Head, la production designer de la película, solo el 5% de las localizaciones son reales. Casi todos estos escenarios, además, se grabaron en Hungría, en los estudios Korda y en los estudios Origo. Algo bastante habitual, que a lo mejor nos parece que irse a grabar a Hungría es como un poco exótico, pero es que Budapest tiene los estudios más grandes de Europa después de Reino Unido, con lo cual, bueno, de la Unión Europea son los más grandes y por eso se han rodado allí, pero se han rodado películas como Dune, como Blade Runner 2049 o como Black Widow. Por tanto, aunque es una película que nos invita a viajar y que nos invita a ser como Emma Stone y redescubrirnos y descubrir un nuevo mundo a través de este viaje que hace en barco y que visita ciudades europeas además muy bonitas y como siempre muy atractivas de ver, sin embargo no vamos a poder visitar esos sitios exactos para tomarnos la foto donde estuvo Bella, pero sí que hay sitios que son reales. Por ejemplo, es real esta facultad de medicina de Londres en la que trabaja Baxter. Esa sí que es real, no es una facultad de medicina y no está en Londres, está en Budapest, está muy cerca del centro, cerca del Parlamento, y es el antiguo edificio donde antes estaba la televisión húngara, ¿no? O la televisión nacional, es en la Plaza de la Libertad. O por ejemplo, el interior de la casa de Lord Blessington es en realidad la Biblioteca Metropolitana Ervin Szabo en Budapest. Y hay algún otro sitio más, la capilla en la que se casan al final de la película está a las afueras de Hungría, en una iglesia que además tiene una cripta. Los bosques en los que vemos a Bella con Baxter también son reales, también están en Hungría, como a 20 kilómetros de Budapest. Pero nada, es que son planos mínimos, es muy poquito lo que se rueda. Pero como decía, aunque las ciudades no son las reales, son escenografías, sí que tienen algo, ¿no? que nos recuerdan, y sobre todo Lisboa. Lisboa tiene algo de esta ciudad cercana al mar, con costa, con agua, con esa luz. Lisboa, ciudad de la luz, tiene algo, y es curioso porque Lisboa está muy asociada al azul, al color azul. Es un color que ya simplemente el agua pues nos invita a pensar en ese azul, y luego también porque hay muchos mosaicos en la ciudad de color azul. De hecho hay una ruta que puedes hacer por Lisboa visitando esos mosaicos azules, igual que en Oporto, y sin embargo en la película quitan el color azul. En los momentos en los que estamos en Lisboa no vamos a ver colores azules, son colores muy cálidos, muy hacia los naranjas, hacia los rojos, hacia los rosas, y el azul lo eliminan. El azul lo vemos en otros momentos, lo vemos más adelante. Además es que bueno, el juego este de los colores es muy interesante en toda la película, porque recordamos que empieza en blanco y negro, luego pasa a color, y luego cómo van jugando los colores en cada ciudad. Bueno, pues habla de muchas cosas, y el azul se va a quedar para el final. Pero en el caso de Lisboa, que debería haber azules, no hay ninguno. Y algo que sí que podemos visitar en Lisboa y que está medio presente en la película es el Miradouro das Portas do Sol, que es el momento en el que Bella sube y ve como el skyline de esta ciudad con todos los tejados, y que es un momento bastante divertido porque hay un momento, porque justo después vomita, ¿no? Y echa
toda la pota ahí en ese momento tan bucólico, tan bonito, con esos colores que recuerdan un poco casi al atardecer, pues eso está un poco, recuerda y está medio inspirado en el Miradouro das Portas do Sol. Y otro sitio que se puede visitar es el barco. Es curioso porque el barco realmente es otro decorado, no sé si existe la posibilidad de visitar exactamente el decorado del barco, pero digo que se puede visitar de algún modo porque está inspirado en el Kew Gardens. El Kew Gardens es en realidad el Real Jardín Botánico de Kew, un extenso jardín botánico con invernaderos de 120 hectáreas que se encuentra en el suroeste de Londres y que además es Patrimonio Mundial de la UNESCO, con lo cual, bueno, es otra forma de hacer turismo. No necesariamente tenemos que ir a los sitios donde se rodó la película, sino a los que evoca. Por en este caso estaríamos hablando del Kew Gardens, estaríamos hablando de Lisboa, de París, de Marsella, de Alejandría, que son sitios geniales, Londres, por supuesto, e incluso Hungría y más en concreto Budapest, donde se ha rodado el 99% de la película, en este caso en estudios, pero bueno, algunos sitios concretos que sí que son reales y que nos daría para visitar también los alrededores, la zona centro de Budapest, este centro con la Plaza de la Libertad, donde tenemos el antiguo edificio de la televisión, con lo cual, bueno, es una película que engaña porque no podemos visitar los lugares exactos que sí que visita Bella, pero nos invita a redescubrirlos de otra manera. Poor Things, Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, que es una película fantástica. Hasta otra, chao a las personas.